Muy buenos días, estimados amigos romitenses. Los saluda con afecto el licenciado Josué de Estrada, cronista municipal. En la charla anterior habíamos quedado con ustedes en que íbamos a continuar hablando de la Revolución Mexicana en Romita. Dijimos que en la etapa maderista el revolucionario más destacado fue don Cándido Navarro de la aldea Guanajuato, y fue el revolucionario más destacado en esta etapa en el estado de Guanajuato y en San Luis Potosí, Cándido Navarro. Cuando nos decían anteriormente que no había registros históricos de Romita, que no se sabía, que Romita no tenía historia, que la historia nos abandonó, nos pasó de lado y que nos dejó, no es cierto, no es cierto. Yo decía, Romita sí participó en la Revolución Mexicana. ¿Y cómo participaron? A lo mejor eran puros correlones, puros collones, no es cierto. La prueba está en que cuando llega don Cándido Navarro a Romita y toma la ciudad de Romita y sale después, se va a refugiar al Cerro del Huilote. Estuvo unos días allí, a donde los romitenses, las familias romitenses, toda la gente, los ranchos le llevaban puercos, guajolotes, gallinas para comer, toda la tropa. Y cuando sale del Huilote ya don Cándido Navarro ya lleva engrosado su ejército con 300 elementos. ¿De dónde salieron? Pues salieron de aquí, de Romita, y se fueron a pelear. Ya dijimos que Cándido Navarro tomó León, tomó Silao, Romita, San Felipe, La Luz, y fue el más importante revolucionario también que tuvo en esta etapa el estado de San Luis Potosí, que también estuvo ahí Cándido Navarro. Pero ahora vamos a hablar de esta parte de la Revolución Mexicana, que ya es la lucha de facciones, donde vienen las grandes tropas que habían combatido a Victoriano Huerta, al que le decía el presidente usurpador, el Chacal, el asesino de Madero, que habían combatido contra él todos y lo habían echado fuera de la presidencia. Entonces todos ellos empiezan a pelear entre sí, pero se van formando dos bandos muy grandes, muy importantes. Por un lado los villistas y por el otro lado los carrancistas obregonistas, que dominan unos hacia el norte, los villistas, y otros hacia el centro y sur de la República. Se va a dar entonces aquí en tierra guanajuatense, Romita en parte, se va a dar la batalla más grande de la historia de México, que se van a ver involucrados 65,000 combatientes y que va a dejar un resultado mortal, fatal, ¿verdad? De 10 a 13,000 muertos quedaron sembrados en los campos. ¿Cómo fue entonces que llega Obregón, que llega Villa? Villa viene del norte con todos sus dorados, famosísimos, habían ganado casi todas las batallas, ¿verdad? Es una gran tropa la que cae, y llegan hasta Celaya. En Celaya se dan los combates, varios combates, pero el primero es entre el 5, el 6 y el 7 de abril de 1915. Los siguientes combates se dan entre el 13, el 14 y el 15 de ese mismo mes, con una derrota total de los villistas, porque la caballería villista no podía correr entre tantos canales de agua que había en los campos de Celaya, entre sembradíos de trigo, no pudo correr, y las 100 ametralladoras que traía, con 20 cañones que traía Obregón, los hicieron pedazos en estas dos fechas. Entonces se refugia hacia León Francisco Villa, y viene ya de Querétaro el general Obregón, ¿verdad? Llega hasta Irapuato. En Irapuato se van concentrando tropas que vienen desde Pénjamo, parte de La Piedad, y van formando un ejército que llega desde Pénjamo hasta San Felipe Torres Mochas. Claro, en partes, ¿verdad? En partes. Pero luego se van a concentrar todas en esta parte de Romita. Aquí se van a concentrar. Mire, para no
fallarles a ustedes y para que se vea un poco mejor y darles puntualmente la noticia, les diré, tomado del libro de don Manuel M. Moreno, que les voy a mostrar también ahorita, de la monografía que hizo su servidor aquí de Romita en el año 10 para conmemorar los 100 años de la Revolución Mexicana y los 200 años de la revolución, del inicio de la Revolución de Independencia. Y nos dice esto don Manuel M. Moreno. También en territorio guanajuatense virtualmente terminó la etapa armada de la Revolución Mexicana, precisamente aquí, en esta región. En junio de 1915 se dieron los sangrientos combates de Santa Anna del Conde, los más importantes de la historia nacional por el número de combatientes. El ejército obregonista derrotó en toda la línea a las tropas del general Francisco Villa, relata el licenciado Manuel M. Moreno en su libro 100 años de historia, que levantado el campo tras el éxito obtenido en las batallas de Celaya, el general Obregón decidió reanudar su avance hacia el norte en persecución de Villa, es decir, hacia esta parte del centro del estado. Dio instrucciones a Murguía, Francisco Murguía, de que se embarcara por tren con sus infanterías hasta Irapuato y que las caballerías se encaminaran por tierra hasta Romita. La columna del general Murguía tenía un efectivo de 6,000 soldados y la de Diegues se componía de 5,000. Con la incorporación de estas y otras tropas que se fueron agregando, el ejército de operaciones que comandaba Obregón llegó a alcanzar una composición de 30,000 soldados. La de Villa tenía 25,000. El general Obregón se situó en Silao el 27 de abril y allí estableció su cuartel general, el general Murguía, procedente de Pénjamo, que toma posesión de la plaza de Romita. Les comenté en la ocasión anterior que el general Murguía estableció su cuartel aquí en una casona que había en el Portal Ocampo, que es donde ahora está Banamex y la que fue la farmacia doña Guillermina Arroyo. Era una sola casa, pero daba hasta la calle Mina, pero cerraba una alta barda que cerraba toda la manzana completa por 3 lados, esa cuadra. Entonces ahí se estableció el cuartel, porque Murguía traía mucha caballería, ¿verdad? Los trenes llegaban para Villa y le llegaban del norte llenos de ganado, de abastecimientos y aparte también pues, de armamentos y de elementos humanos para combatir. A Obregón le llegaban los trenes con alimentos, con ganado sobre todo, ¿verdad? Le llegaban pues, para alimentar a tanta tropa, le llegaban de acá de la parte de Querétaro, de México, hasta San Luis Potosí. Entonces, ¿qué sucedió? Los villistas ocupaban la ciudad de León y sus avances llegaban hasta la estación de la Trinidad, donde Villa había concentrado el grueso de sus contingentes militares fuertes en 35,000. Perdón, yo me había equivocado, fueron 35,000. Sí, porque sumados a los 30 daban un total de 65,000 combatientes, ¿verdad? Los concentra sus fuerzas el 29 de abril en Santa Anna del Conde, capturando también algunas haciendas ubicadas en las proximidades, entre ellas La Sardina, La Sandía, San Cristóbal y otras. Hay que agregar aquí que a mí me decía mi padre y me decía la gente de antes que en el cañón, en el Cerro Chino, que está por ahí por las Tunas, rumbo a Santa Anna, estaba un cañón grande de Pancho Villa que medía como 10 metros, que le decían el Cañón Niño, y que donde pegaba la bala del Cañón Niño, aparte de todos los que mataba, ¿verdad?, dejaba unos hoyos de varios metros de grande la explosión. Eso fue
se retumbaba el cañón y se oía en Romita. En la tarde del 30, una columna enemiga fuerte en 6,000 hombres se desprendió de León y atacó la división de Murguía, obligándola, tras infligirle el grave quebranto, a retirarse con grandes pérdidas de nuevo a sus posiciones iniciales en Romita. Finalmente, en Santa Ana del Conde, pierde su brazo el general Obregón, porque está ahí en Santa Ana del Conde, está visitando la hacienda y desde la parte de arriba está viendo la distribución de las tropas, que eran larguísimas de un lado y de otro. Y entonces una patrulla de villistas se acerca, ¿verdad?, lo más que puede, escondidos entre las hierbas, entre los huizaches, y le arroja una granada que le arranca un brazo a Obregón. Obregón, cuando se ve tirado, sangrando y se ve sin brazo, busca una pistola que encuentra por ahí tirada y entonces la lleva a la sien para tratar de matarse. La pistola, no sé si por fortuna o por desgracia, según se le vea, ¿verdad?, estaba descargada. Se le llevó al tren de la estación de Nápoles o de la Trinidad a curar, y el que terminó la batalla fue Francisco Munguía, que salió de aquí de Romita, porque finalmente vuelve Munguía allí, ¿verdad?, y derrotan a los villistas en toda la línea. Por aquí se veía el desplazamiento de Romita, se veía el desplazamiento de grandes contingentes de dorados que corrían a caballo, ¿verdad?, huyendo, y era un corredero por todas partes. Previamente, el general Murguía había atrapado a un general villista que se llamaba Anastasio Pantoja, y lo hizo fusilar aquí, a ese general villista, lo hizo fusilar aquí en el panteón de Romita, ¿verdad? Había muchos generales, curiosamente, pues todos los que entraban a la revolución, muchos porque tenían vocación de combate, pero otros eran bandoleros realmente, ¿verdad? O gente empujada por el hambre, se metía siquiera a pelear en la revolución, y había pues, los más audaces que decían: este año se me para un águila de general aquí en mi sombrero o un sopilote en la barriga. Y ya con 100 elementos se hacía general aquel señor. Había muchísimos generales, a veces había más generales que tropa. Entonces, debo decir unas anécdotas, ¿verdad?, del general. Después el general ya curado y claro, ¿verdad?, de su brazo, general Obregón llega a ser presidente de la República. Y pues él platicaba, ¿verdad?, como era muy bromista, como tenía pues, un carácter muy festivo realmente el general Obregón. Cuando alguien le preguntó: oiga, mi general, ¿y cómo lo hicieron para encontrar su brazo? Que le tumbaron, ¿dónde lo encontraron? ¿Cómo lo hicieron? Dijo el general Obregón: miren, yo les dije a uno, arrojen una moneda al aire. Dice, y la arrojó al aire. Y antes que cayera la moneda para abajo, salió el brazo y la agarró. Dice, así fue como mi brazo agarró la moneda. Dice, porque no es cierto, dice el general Obregón, que yo haya sido el presidente más ladrón que ha tenido México. Todos los presidentes han robado a 20 uñas. Y yo, como no tenía un brazo, pues yo nada más pude robar con 15 uñas. Y así el pueblo así lo bautizó. El general 15 uñas, que era el general Obregón. Entonces, amigos, sí, de verdad, Romita sí participó en la Revolución Mexicana. Nuestros abuelos nos contaron el hambre, la necesidad tan grande que se soltó, ¿verdad?, que ya les he comentado en la vez anterior, tan grande, ¿verdad?, que no había que comer, hasta las ratas se acabaron. Perros, gatos, ratas, tuzas, todo se acabó. Y luego vino la enfermedad, vinieron las enfermedades por los campos sin cultivar, pues todos se habían ido a la revolución. Pero quedaron tantos muertos insepultos que en muchas partes, ¿verdad?, entre estos campos que van a dar desde Silao hasta Santa Ana, y de Santa Ana todavía León, había tantos cuerpos insepultos que era insoportable el olor. A muchos metros de distancia el dolor era insoportable de tantos muertos,
¿verdad? Hasta que procedieron, pues claro estaba, a sepultarlos. Esta etapa histórica quise recordarla para ustedes, amigos romitenses, con mucho afecto. Vamos a tratar de que nuestro próximo programa, el próximo sábado, ya sea interactivo para que no esté nada más servidor, ¿verdad? En este monólogo, sino que compartamos este programa con algunas otras personas que tengan cosas interesantes de qué hablarnos de aquí de Romita y que esperamos a ustedes les gusten. Muchas gracias, amigos romitenses. Josué Bedia Estrada, su servidor.